Buenas tardes, oficialmente, ahora sí, bienvenidos a esta cuarta edición de la Mastermind, lo que sigue entrando un poquito más de gente ya por la hora. 7 de la tarde, como digo, cuarta edición de la Mastermind. Primero de todo, bienvenidos a todo el mundo que se va a dejar este ratito y los consecutivos hasta el mes de mayo para escuchar a diferentes compañeros, tanto del área de Castilla y León como de otras comunidades autónomas, para hablar de diferentes temas, diferentes enfoques, aprender un poquito y generar debate, siempre de una manera sana, siempre de una manera bonita. Y hay gente que la Mastermind no la ubica en cuanto a la terminología. ¿Por qué usamos un anglicismo de esta manera? Una breve introducción de qué es una Mastermind. Ni más ni menos que se define como reunión periódica de personas que comparten objetivos similares y se unen para intercambiar conocimientos, experiencias y apoyo mútuo. Apoyo mútuo. Viene del inglés, significa literalmente mente maestra, así que ahí está la terminología de por qué a este tipo de reuniones, a este tipo de charlas les llamamos Mastermind. Para darle un poquito más de empaque a esto, hay unas Mastermind que son históricas, entre ellas las llamadas Mastermind de la Inc. Links, viene de terminología inglesa, incluye autores como Charles Lewis y J.R.R. Tolkien, se reunían regularmente en Oxford y de estas Mastermind nacieron obras como El Señor de los Anillos y Las Crónicas de Narnia. Para darle un poquito más de empaque todavía, otra Mastermind moderna de gente reconocida son las WPO o Young Presidents Organization, una organización global de líderes empresariales, cuenta con más de 30.000 miembros en 142 países y es un enfoque de crecimiento profesional y personal. Con todo ello, aunque aquí lo vamos a hacer un poquito más a pequeña escala, con Adriana Crespo, que ya la tenemos aquí presentada. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, encantadísima de estar aquí con vosotros. Os agradezco mucho la oportunidad y vamos a ver si en un tema tan curioso como este generamos debate del bueno. Y a todos los que nos hayáis leído El Señor de los Anillos, por favor, id ahora a leerlo, dejad la Mastermind, id ahora a leerlo y luego volvéis. Ahí está, ahí está. Vamos a tener aquí a Adriana Crespo como debutante y como primera ponente de esta cuarta edición de la Mastermind. Va a tener en esta ocasión, si todo va bien y nada se tuerce, un total de 11 personas dando 11 charlas, como digo, hasta el mes de mayo. Pero en esta primera nos vamos a detener con Adriana, que nos va a hablar de dolor crónico en espondilitis anquilosante, definición y conceptos básicos. Pero antes de hablar de la presentación y dejar a Adriana soltarla aquí al campo para que todos la sigamos como si fuéramos Dorothy en El Mago de Oz, siguiendo las baldosas amarillas hasta el Castillo del Mago, vamos a pararnos un poquito en quién es Adriana, porque habrá gente que la conoce y gente que no. Adriana Crespo es graduada en fisioterapia por la Universidad Europea de Madrid en el 2017, también es licenciada en psicología por la Universidad de Salamanca en el 2012. Entre sus formaciones es fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, dolor crónico y dolor orofacial. También maneja el Pilates máquina. Ya sabemos que sin Pilates y sin punción en esta profesión no vamos a ningún sitio. Es colaboradora del CEADE, profesora en la Universidad de Valladolid dentro del Departamento de Psicología Evolutiva y también, y no menos importante, doctorando en la Universidad de Valladolid en un programa de investigación en ciencias de la salud enfocada en el suelo pélvico. Con lo cual, nos va a hablar, además de espondilitis anquilosante, como digo, perfil interesante de estas cosas que, Adriana, como decimos, que la gente a lo mejor se anima más a estar aquí escuchando que no animas a dar una charla. Yo creo que después de que debutes tú hoy por aquí, seguro que no es la primera y para futuras ediciones te tenemos por aquí y a ver si más gente se anima a dar la charla, que para eso se trata también. Joder, yo lo agradezco, os agradezco mucho la oportunidad, especialmente en un tema que para mí es tan importante, porque te agradezco mucho la presentación, Alberto. Por favor, llamarme Adri, que Adriana me asusto, es demasiado serio Perfecto. para mí. Yo también soy paciente de espondilitis anquilosante, entonces no solamente me he estudiado el dolor, tengo un máster en el dolor crónico y a través de mi trabajo y de la formación he conseguido llegar a los pacientes de una forma muy diferente. No digo mejor o peor que otros compañeros, digo diferente, porque la manera en la que te acercas a un paciente con dolor crónico tiene que ser desde un enfoque muy diferente al dolor agudo. Y eso es lo que vamos a intentar discutir a lo largo de esta Mastermind, ¿vale? Rompernos un poco los cables y rompernos un poco los cuernos porque estamos defendiendo mucho teóricamente ciertos enfoques, ciertas prácticas que luego nosotros fisioterapeutas no estamos llevando a cabo. Y es ahí donde quiero poner un poquito el punto sobre la I, ¿no? A hacernos pensar un poquito y sobre todo invitaros al pensamiento crítico siempre. Siempre desde el respeto, ¿vale? Pero pensamiento crítico siempre. Entonces, voy a dar unas pequeñas píldoras de psicología, y digo pequeñas porque esto es un spoiler del tema.
no se trabaja al paciente de dolor crónico con técnicas al uso. Tenemos que ser súper creativos, ¿vale? Entonces ahí es donde luego al final de la Mastermind me va a encantar que participéis de manera muy activa, porque yo, chicos, esto ya me lo sé, llevo años ejerciendo. Afortunadamente tengo una trayectoria profesional muy estándar, o sea, muy establecida ya, y me gustaría poder serviros de ayuda o por lo menos para, no sé, que me explotéis o que digáis, jo, pues yo esto no lo hubiera hecho así o tal. Bien, eso por favor para mí va a ser la parte más importante, bien, que me pongáis un poco contra las cuerdas. Te vamos a poner, Adriana, los puntos sobre las IES. No te preocupes, ya hemos tenido en otras ediciones gente que ha tirado un poquito de la manta, pero como tú dices, aplicando evidencia, aplicando experiencia y al final que es de Siempre. lo que se trata, de generar debate y tener diferentes posturas. No siempre tienen que ser las mismas, pero bueno, si sirve para sembrar la semilla de la duda, investigar y aprender más Eso sobre el es. tema, bienvenido es. Yo no me voy a enrollar más, a ti sí que te voy a dejar que te enrolles un poquito más, así que vete preparando la presentación, Adri, yo ya me callo, quito la cámara y toda esta gente que está por aquí, toda tuya. Así que a por ello. Todos míos compañeros, agradeceros enormemente que estéis por aquí. De verdad que espero que el tema os parezca interesante. Voy a intentar hacer zoom, que antes no me ha dejado y ahora tampoco. Me parece estupendo. Entonces lo voy a dejar así pequeñito, ¿vale? Ya me han presentado. Uy, no puedo bajar tampoco. No me deja bajar. ¿Por qué no puedo bajar? ¿Estás compartiendo? ¿No te dejas Alberto, scrollear para abajo ni, no, o sea, con el no me ratón deja. tirar para abajo? Permitir mientras voy a darle a permitir a todo lo que Sí, me diga porque no tengo ganas de discutir. No, no me deja. Ahora, ahora mira. sí, ahora sí. Perfecto. Bien. Hecho. Pues ya me ha hecho la presentación Alberto, entonces aquí no me voy a enredar demasiado, ¿vale? Simplemente presentaros un poquito de qué va a ir esta Mastermind. Vamos a ver un poquito lo que es el dolor crónico y aquí no me voy a extender demasiado porque voy a dar por hecho que todas las personas que estáis escuchando este curso habéis estudiado el dolor y lo sé porque, como ha comentado Alberto, yo doy clase en la uni, también he dado clase en fisioterapia, ¿vale? No solamente en psicología. Y sí, me consta que hemos estudiado el dolor. Luego alguno de vosotros habréis hecho el máster de dolor. Perfecto. Esto es un complemento. No nos vamos a centrar en el dolor, sino en todo lo demás, ¿vale? Entonces vamos a pasar esta parte muy rápida, muy rápida. Entonces, fijaros que nos dice, y esta definición es absolutamente maravillosa y tiene jugo y miga para debatirla durante horas. La Asociación Internacional para la Clasificación del Dolor nos dice que es una experiencia subjetiva. Para empezar, es una experiencia. Cada una tenemos la nuestra. Y es una experiencia subjetiva, sensitiva y emocional. Y vamos a decir que las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Bien, las emociones son adaptativas, son universales, nos ayudan a sobrevivir y los sentimientos tienen un componente psicológico, emocional, de memoria, con una carga muy diferente. Entonces, aunque nosotros los utilicemos como sinónimos, no tienen nada que ver. Y entonces recapitulo, es una experiencia, es la tuya, es sensitiva, es emocional y es desagradable. Y eso ya le va a llamar al cerebro un montón la atención. Bien, porque las cosas desagradables, el dolor, evolutivamente a nosotros nos han hecho fijarnos en ello para poder sobrevivir. Entonces el cerebro se suele quedar estancado ahí, lo vamos a ver a lo largo de la masterclass. Y fíjate que luego dice, termina la definición ya como coletilla y nos dice que está asociada a una lesión tisular real o potencial. Y ahí dices, si es una lesión que no tengo, si es potencial, me la estoy generando en el cerebro, no me duele, estoy loco. Una de las cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando estamos trabajando con pacientes de dolor crónico es que el dolor es real. El dolor del paciente es real. Da igual que a ti, fisioterapeuta, a ti, médico, a ti, cualquier sanitario, no compartas la opinión que tiene el paciente. Pues yo creo que no le duele tanto. No importa tu ego, no importa lo que tú creas, importa lo que te está trasladando el paciente. Entonces, con esa diferencia de opiniones, de información, tú desde el ámbito clínico, desde la evidencia, desde la ciencia, intentas educar al paciente para que cambie un poquito esa perspectiva, sin por ello denegar que al paciente le duele, porque es una de las cosas que nos solemos encontrar. Ah, es que tú no estás tan mal. Bueno, compañeros, no se ve. El dolor es algo que se lleva por dentro, ¿vale? Entonces, cositas a tener en cuenta muy rápido. Cuando estamos hablando de dolor a nivel normal, nos estamos refiriendo a nocicepción, no a dolor. La nocicepción es un dolor adaptativo, es un dolor que nos ayuda a sobrevivir y es un dolor que está relacionado normalmente con el daño. Todos nos hemos dado un golpe en algún momento de la vida, yo se lo explico así a los pacientes, tú puedes tener un daño muy grande y no dolor. Y dicen, ¿cómo es eso? Pues mira, te pegas un golpe, te sale un moratón terriblemente grande y no te duele. Te pegas un golpe, te sale un moratón pequeñito y la leche lo que duele. Entonces, una cosa es el daño que tengamos en el tejido y otra cosa es el dolor y el placer
el hambre, los sentimientos se procesan en el cerebro, no en el tejido. Entonces es una de las cosas que tenemos que empezar a ayudar a entender a los pacientes. Tienes dolor, pero ese dolor está asociado al daño. Bien, entonces, lo que he dicho antes es importante remarcarlo aquí, al cerebro siempre le va a interesar el dolor, consume recursos. Entonces, el ser humano tiene un sistema de atención muy cortito. Nos pensamos que somos la bomba, porque evolutivamente estamos en el tope de la pirámide. Maravilloso, somos muy listos, muy inteligentes, muy homo sapiens. El dolor a tu cerebro va a hacer que se centre en eso y no en otras cosas. Entonces, aprovechando toda esa parte de procesos superiores de cognición, de aprendizaje, de percepción, de atención, de memoria, vamos a lograr que esos pacientes tengan una experiencia subjetiva mucho más agradable, porque compañeros, no es nada fácil decirle a una persona como yo a sus 32 años: tienes una enfermedad crónica degenerativa que no te va a matar, pero vas a tener problemas de dolor toda la vida, porque como en este caso no hay un tratamiento que te la quite, estamos con tratamiento paliativo. Entonces, tragarte eso es bastante complicado. Cuando pasamos de hablar de la nocicepción, de ese dolor normal, ese dolor que nos ayuda a vivir, empezamos a hablar del dolor desadaptativo. Y es aquí donde nos volvemos todos locos. El cerebro de un enfermo crónico está loco. El sistema nervioso central de un enfermo crónico está alterado, normalmente por sensibilización. Ya conocemos términos como la alodinia o la hiperalgesia. No nos vamos a meter ahí, ¿vale? Pero está sensibilizado. Porque si ya a un cerebro normal el dolor le llama la atención, a uno que está todo el rato así diciendo: vamos, préstale atención, salirse de aquí es difícil. Bien, entonces fijaros que hay dos manuales de clasificación diagnóstica de los trastornos. Uno es más europeo y el otro es más americano. Bien, yo os he presentado aquí el más europeo, que es la CIE-10, la ICD-10, la ICD-11, que estamos ahora, perdón, no la 10, que yo me quedé estudiando en la 9, creo, fijaros, cuando estudié psicología, lo que ha avanzado la cosa. Y ahora estamos en la 11. Y nos está describiendo el dolor crónico como exactamente el mismo dolor que al principio, que te dices una experiencia sensorial negativa, desagradable, asociada a un daño real, tisular, bla, 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 y nos dice que esta condición se va a mantener durante más de 3 meses. Pero lo más interesante no es la temporalidad, lo más interesante es que nos empieza a decir que tiene un origen multifactorial. Y aquí vamos a empezar a hablar de factores biológicos, ese tejido que tenemos, factores psicológicos, cómo nosotros entendemos esa experiencia de dolor, factores sociales, porque compañeros también influye. Que yo no tenga acceso a un médico, o que tarden 3 semanas en darme una cita cuando la necesito porque estoy en brote, o que tarden 10 años en diagnosticarme porque no les encaja a los médicos o no lo han sabido ver. Toda esa parte psicológica afecta muchísimo al dolor, y todos sabemos que el estrés genera dolor. Bien, ya no solamente por el nivel alto de cortisol, no solamente es eso, es porque además vamos a tener tintes asociados con la alteración del estado, bueno, alteración o trastorno del estado de ánimo, sí, depresión, ansiedad, un montón de cosas, de términos feos que son muy potentes, que también estamos acostumbrados a trabajar de manera normal. Y en realidad lo que estoy viendo yo en muchos de los compañeros fisioterapeutas con los que trabajo es una falta de precisión terminológica. Es decir, que tú sabes lo que es un sentimiento, sabes lo que es una emoción, pero no la sabes definir. Cuando estamos trabajando con pacientes con dolor crónico, estas definiciones las tenemos que tener absolutamente claras y se las deberíamos de poder trasladar tanto a Albert Einstein como a la abuela analfabeta funcional de Albert Einstein, ¿vale? O sea, tenemos que tener habilidades de comunicación suficientes como para presentarnos ante el público con el que estemos, porque no vamos a trabajar siempre con pacientes que no sepan. Muchas veces nos vamos a encontrar con pacientes que son absolutos expertos, bien porque llevan estudiando su enfermedad muchos años o porque también son sanitarios y lo han estudiado, como por ejemplo es mi caso. Entonces, todos estos factores nos pueden jugar a favor una barbaridad. Ya conocemos el placebo, conocemos también el nocebo. Bien, luego lo iremos avanzando un poquito más adelante. Fijaros que esta clasificación termina diciendo que aproximadamente un 20% de la población mundial tiene dolor crónico. Lógico, cada vez vivimos más años. Estamos alterando artificialmente nuestra esperanza de vida. Cada vez vivimos más, somos más longevos, pues tendremos más dolores y enfermedades crónicas, no nos vamos a morir tanto por infecciones o cosas más agudas. Bien, esto forma parte de la evolución normal. Entonces, antes de seguir, me gustaría que os metierais aquí, fijaros, cuando hay algún loguito aquí de preguntas o este link, si podéis por favor pinchar aquí en lo que pone polef.com Adriana Crespo 752, hay una primera preguntita, tenéis muy poquitos segundos para responderla, no sé si tenéis acceso a ella, si me lo podéis confirmar por aquí por el chat, por fin.
¿Se ve? ¿Sí se ve? Vale, perfecto. Pues porfa, meteros, porque vais a tener muy poquitos segundos para contestar y la pregunta viene a decir que ¿cuántos tipos de dolor crónico nos dicen ahora, actualmente a día de hoy, 17 de marzo del 25, que están definidos? Ya vais votando, ya vais votando. Bien, perfecto. No sé si vosotros tenéis acceso a ver la votación. No, ¿verdad? Vale, pues fijaros, la mayoría de vosotros está diciendo, me río porque lo estáis, vamos compañeros, que casi acertáis, vamos compañeros. Hay muchos que habéis dicho 5, 25% habéis dicho 5, un 50% ha dicho 6, un 13% ha dicho, perdón, un 20% ha dicho 7, que esto va cambiando, y un 8% de vosotros ha dicho que hay actualmente 8 clasificaciones de dolor. Fijaros lo desactualizados que estamos, ¿vale? Esto es una pregunta trampa para decir, joder, tengo que estudiar. Actualmente hay 8 tipos de dolor crónico que están tipificados y que ya se reconocen y afortunadamente el método científico es la bomba porque nos permite dudar y es una duda sana y es una duda que es sistemática. Entonces, esta clasificación es así, aquí, hoy y ahora, y es algo que también le tenemos que trasladar a los pacientes. Seguimos avanzando en definiciones, seguimos avanzando en clasificaciones. Esto, señores, es complejo. ¿Cuánta terminología tenemos para describir el dolor? Dolores agudos, punzantes, que queman, neuropáticos, millones de clasificaciones, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis, actualmente hay 8 hay ocho que están clasificadas. Si queréis, podéis meteros en la página de la IAPS, ¿vale? Para friquear o ver un poquito más en detalle cada una de ellas. Entonces, ya hemos dicho que la nocicepción nos consume recursos y lo que nos está diciendo cuando tenemos un dolor nociceptivo es captación de peligro. Yo les explico a los pacientes que es como un pequeño tironcito de orejas. Tu cuerpo te está diciendo, oye, aquí está pasando algo. Pero vuelvo a repetir, que nosotros tenemos un dolor desadaptativo, que tenemos un dolor absurdo. Esta captación de peligro, en nuestro caso, tenemos que aprender a ignorarla. Ojo, esto es un arte, porque cuando duele, duele. Yo se está hablando una señora que cuando yo estoy en brote, hay muchas veces que no puedo ni moverme. Tengo que ponerme de baja, anularme, no puedo respirar. Depende del tipo de dolor. A veces es muy duro. Y sin embargo, ya os contaré, si queréis, luego más adelante en el tema de la discusión, cuáles son algunas de las herramientas que utilizo yo, que utilizan mis pacientes, que utilizan otra gente que también tiene problemas de dolor, ¿vale? Para salir de esta situación con un poquito de soltura. Entonces, la nocicepción no se debe confundir con dolor, esto es algo que les debemos explicar a los pacientes porque no es condición ni suficiente ni necesaria para que nos duela algo, porque entonces si no, las personas que tienen miembro fantasma, ¿qué pasa? ¿Se inventan el dolor? Hombre, ya hemos dicho al principio que hay que tomárselo en serio. Cuando una persona te dice que le duele, le está doliendo. No sabemos cómo, cuánto o dónde, pero le está doliendo. Y a lo mejor esa persona tiene un umbral de dolor muy bajito y algo que a ti no te supondría ningún problema, para esa persona es un mundo. Por eso volvemos a repetir, es tu experiencia. Y esa experiencia siempre es respetable. Bien, hay que trabajar desde la empatía, muchísima empatía y muchísima escucha activa. Cuando nosotros estamos trabajando con pacientes de dolor crónico, ya he dicho que tenemos alterado el sistema nervioso central. Bien, nuestro sistema nervioso se ha vuelto loco, va a prestar muchísima más atención a esos estímulos, pero es que además normalmente le duelen más. Pero fijaros, hay diferencia en los perfiles. Por ejemplo, una persona con fibromialgia, cualquier estímulo no doloroso, por ejemplo, estamos hablando de alodinia, le produce dolor, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona con depresión se ve que está mejorando en la depresión porque su umbral de dolor baja, es decir, cada vez les duele más. Los enfermos con depresión normalmente tienen umbrales de dolor muy alto. Entonces, cuando el tratamiento va mejorando, se empiezan a quejar un poquito más porque les baja, se normaliza. Eso es muy, muy interesante de ver. Y también hay que enseñarles lo que ya he dicho antes, que está más relacionado este tipo de dolor desadaptativo con el procesamiento de la información que hacemos que con el propio daño en el tejido. Es que tengo 3 hernias, dos luxaciones, me he hecho Perfecto, tienes daño en el tejido. Vamos a hablar luego de lo que es tu dolor. Bien, y hay que educarles. Entonces, muchas veces también nos presentan los médicos los informes y hay que traducírselo a los pacientes. Y ojo, porque la manera en la que nosotros estamos hablando, estamos traduciendo esa información, hay veces que no ceba en sí, porque lo estamos presentando, es que tienes un lado malo, o este lado que es el...
no tenemos ningún lado malo ni bueno, son todos majos y salerosos. Entonces, también deberíamos nosotros, los fisios, aprender ciertas habilidades de gestión del paciente, de gestión, de cómo trabajar la información que les estamos dando, ¿vale? Entonces, cuando el dolor, cuando el sistema de alarma está sensibilizado, y vuelvo a repetir, en los pacientes de dolor crónico está sensibilizado, está alterado, el dolor se va extendiendo, el cerebro de manera errónea empieza a interpretar señales constantes de peligro y hace que otras partes del cuerpo puedan doler. Fijaros que hay muchas veces que cuando estamos con dolor tal, ves un gesto a un deportista o a alguien que se ha caído y haces... Eso también es dolor, eso también es una experiencia de dolor, ¿vale? Entonces, el dolor no solamente se va extendiendo, el dolor se agrava, nos duele más, porque encima le estamos prestando una atención consciente. No nos duelen menos las cosas cuando estamos de vacaciones y cuando volvemos de vacaciones nos ponemos malos o nos entran todos los males. Esto no es ciencia infusa. Bien, esto se debe precisamente a todo lo que está estudiando la gente y nos están aportando. Tu dolor es tu experiencia y como estamos distraídos con otra cosa, pues te duelen menos. Entonces, una de las herramientas que podemos utilizar efectivamente es sacar el foco de atención del dolor, ¿bien? Pero es que además ese dolor no solamente se extiende, se agrava con el movimiento, puede ser impredecible y esto sí que es difícil de llevar porque no sabes por dónde te va a dar. Tú estás preparándote el cuerpo y dices, joder, no me lo esperaba. Y compañeros, esto frustra muchísimo. Es muy difícil planear una vida social, por ejemplo, si no sabes si vas a poder hacer ese plan. Y hemos dicho que el dolor crónico es multifactorial. La pérdida de participación, se dice así en psicología, bien, la pérdida de participación social que tenemos los enfermos crónicos nos lleva al aislamiento social, a la soledad. Eso es muy difícil de llevar. Entonces, siempre se recomienda a los enfermos crónicos que busquen calorcito en las asociaciones de pacientes que como ellos van a compartir su experiencia y les van a entender mucho mejor que cualquiera de nosotros que no estamos pasando por esa situación, ¿vale? Entonces, aquí ya nos metemos un poquito con lo que es la espondilitis anquilosante. Es una familia pertenece a una familia, perdón, heterogénea de enfermedades reumáticas. Están interrelacionadas, comparten muchísimas características clínicas, genéticas, radiológicas, epidemiológicas y de respuesta terapéutica. Y eso es un problema en sí, porque es un poquito un cajón desastre. Entonces tienen tratamientos que están más estandarizados y lo que estamos reclamando los pacientes es una atención individualizada. Yo no tengo por qué consumir el mismo tipo de droga legal que me prescribe un médico, una señora que tiene 50 años que no se mueve. Yo soy una mujer activa, entiendo lo que es el dolor, hago muchas cosas, pero sin embargo me están diciendo que tengo que tomarme la misma medicación porque como todavía no hay nada específico para nosotros, nos tienen que meter en ese cajón desastre. Este tipo de enfermedades es crónico, es una forma de artritis, afecta mayormente a los huesos y a las articulaciones de la espalda, la articulación sacroiliaca, la zona lumbar, pero también a la zona dorsal. Se fijan las costillas, acabamos teniendo lo que se llama la espalda del esquiador, que es con un poquito de flexión, bien de flexión dorsal, y luego el cuello se va a posicionar adelantada de cabeza por compensación. Suele también acompañarse de una rectificación lumbar, ¿vale? Esta enfermedad es autoinmune y es de carácter inflamatoria. Entonces, las principales consecuencias que tenemos con esta enfermedad, los principales síntomas, es el dolor inflamatorio, la inflamación. Espero que no sepáis de lo que estoy hablando porque el dolor inflamatorio es tela. Cursa también con pérdida de movilidad y con rigidez. Normalmente el patrón de dolor de estos enfermos es me levanto con rigidez, mejoro un poquito con el movimiento a las 2-3 horas. Si excedo la carga de trabajo físico me duele, si estoy mucho tiempo en una postura me duele, es decir, que mejoramos con la movilidad, nos levantamos fastidiados, pero luego a lo largo del día nos vamos cargando y nos vamos fastidiando el cuerpo. ¿Qué más comentaros? En España, según la Sociedad Española de Reumatología, afecta más o menos a un 0,26%. Es mucho más intensa en el adulto joven entre los 20 o los 3 años. Ese 0,26% corresponde entre 96.000 a 100.000 personas. Pero hay muchos que no están diagnosticados. Hay mucha gente que falta por diagnosticar, ¿vale? Entonces, que sepáis que a pesar de que suele ser más agresiva en los varones, las mujeres por eso no nos libramos, ¿bien? O sea, ese es un hándicap. A mí, por ejemplo, tardaron en diagnosticarme porque como era mujer no se esperaban que yo lo tuviera. Bueno, pues no pasa nada, compañeros. Nos hemos comido 3 o 4 años de diagnóstico
que nos podríamos haber ahorrado, pero no pasa nada. Esta enfermedad, además, lamentablemente se lleva bien con muchísimas otras. Las principales comorbilidades que nos vamos a encontrar aquí son los problemas dermatológicos, la psoriasis. Más o menos el 60% de las personas que tienen patología reuma tienen derma asociada. Nos vamos a encontrar también con muchísimos problemas de alteraciones parecidas a la enfermedad inflamatoria intestinal. Entesitis también nos vamos a encontrar, esa inflamación del tendón. Y nos vamos a encontrar alteraciones en el estado de sueño, en el estado de ánimo, y nos vamos a encontrar también, a ver que lo tengo aquí, uveitis, que es la inflamación de la uvea, que lo que puede producir como efecto secundario es una pérdida de visión. Es decir, los brotes aquí son duros, los brotes son fastidiados y normalmente implican, si son largos, porque se suelen dilatar en el tiempo, no entramos en una semana y salimos a la siguiente. A lo mejor te estiras 3 meses en brote, nos come el tejido por dentro, porque vuelvo a repetir, es dolor inflamatorio. Y la inflamación está diseñada para que se resuelva en un periodo de tiempo determinado. Cuando está ahí mucho tiempo, al final acaba atacando muchísimo el tejido. El diagnóstico en este caso está basado en la sintomatología del paciente, las pruebas de diagnóstico por imagen, especialmente la radiografía. Pedir que te hagan una resonancia prácticamente se lo tienes que rogar o llorar al médico, normalmente una radiografía. Y fijaros con un análisis de sangre, ¿vale? Hay un gen que es el HLA-B27 porque esta enfermedad genética, cuando somos positivos, no quiere decir que vayamos a desarrollar la enfermedad. Lo tengo apuntado por aquí, que os he cogido un par de datos para daros, y no lo encuentro. Ah, sí, mira. Más o menos un 7% de la población española tiene el HLA-B27 como marcador genético, pero de ese 7%, solamente un 2,5 pasa a ser sintomático. O sea, que no os preocupéis porque lo tengáis ahí. ¿Cómo se brota? Normalmente por un antecedente traumático importante, ya sea emocional o ya sea físico, un golpe al cuerpo que no se espera y el cuerpo te brota en el marcador que tú ya tienes dentro, ¿vale? ¿Qué nos están diciendo cómo se trata ahora mismo? Tratamiento sintomático, es medicación oral, son antiinflamatorios, los AINES, ahí aquí le resuelve el dolor. Hay otros fármacos modificadores de la enfermedad que se llaman FAME, perdón, que también son un poquito más específicos. Tenemos los inmunoreguladores, los inmunosupresores, que son pinchazos o a veces también es medicación oral, que lo que te hacen es regular ese exceso de actividad inflamatoria que tenemos nosotros, y también tenemos corticoides. Todos los tratamientos tienen su pro y tienen su contra. Estamos metiéndole una carga al cuerpo que luego nuestro organismo tiene que limpiar. Entonces, se nos plantea la disyuntiva de qué hago. ¿Me tomo la medicación y me fastidio lo que sea? ¿O no me tomo la inflamación, la medicación y la inflamación me come el tejido? No tenemos una salida fácil, tenemos que trabajar con lo que hay. Y decirle esto a un paciente también es difícil. Entonces, fijaros que aquí os voy a presentar un poquito lo que ya os lo vengo adelantando, lo que es la fisioterapia y las soft skills. Cuando hablamos de soft skills, la vamos a diferenciar de las hard skills, que las hard skills las tenéis todas porque es la formación académica, es el conocimiento que tenéis. No nos va a servir de nada ser los mejores tratando un hombro si no sabemos tratar a la persona que tiene dolor en hombro, ¿vale? Y ahí es donde entra la psicología, esas soft skills, esa parte de acompañar al paciente, lo escucho, lo educo, le doy una información que pueda asumir, le facilito recursos. Si yo no soy capaz de encontrar una asociación, digo, espera que voy a buscar, yo no soy capaz de llevarte, espera que conozco un amigo que está especializado, un compañero, un colega, que te derivo, apoyo. Todas esas cositas van a mejorar muchísimo la condición del enfermo. Y aquí viene otra de las preguntas, compañeros. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando se cae al suelo? Lo primerito que hace un niño cuando se cae al suelo. Voy a pasar la pregunta por aquí yo, que creo que la tengo puesta. ¿La veis? ¿Veis la segunda pregunta? Oye, oye, oye. A ver, la voy a intentar activar. Aquí está. Esta vez. A ver si no se me ha cargado. Vale, pues no se me ha cargado la pregunta. Da igual, pues me contestáis por aquí. ¿Qué suele ser lo primero que hace un niño cuando se cae al suelo? Antes de llorar, si habéis visto los vídeos, el niño lo que hace es mirar al papá o a la mamá o a su tutor legal. Eso es, muy bien, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Ana María. Efectivamente,
Lo primero que hace un niño es mirar, si la mamá o el papá se asusta, el niño se asusta y llora. El dolor tiene un componente social fortísimo, fortísimo. Aprendemos a través de las interacciones con otros. Por eso cuando a nosotros nos viene un paciente y nos dice, es que tengo este diagnóstico, tú dices, ¡oh! Perfecto, placebo, o sea, nocebazo que le acabamos de meter al paciente. Bien, estas cosas tenerlas en cuenta, porfi, cuando estemos trabajando en consulta, porque es francamente importante y francamente guay ver cómo el paciente le va cambiando la cara y se va relajando y te va diciendo, vale, empiezo a entender un poco. Seguimos avanzando. Estas soft skills que ya que os he presentado son tan importantes en fisioterapia, no porque lo digo yo, que soy psicóloga, una friki y además fisio, sino porque está evidenciado que los pacientes que se benefician de este tipo de tratamientos, donde se incluye algo más que el conocimiento técnico, tienen mejoría en el tratamiento, mejoran su sintomatología de dolor descarado. Cualquiera, si queréis luego los artículos, me los podéis pedir que os los paso, ¿vale? Sin problema. Todo lo que decimos aquí está evidenciado. Y esto no me voy a parar aquí, simplemente voy a decir que una cosa es el concepto de psicología que dice la RAE, la definición, perdón, y otra cosa es el concepto. Como definición nos dice que es la filosofía que trata el alma. Perfecto, no es una filosofía, la psicología es una ciencia. La ciencia que estudia el comportamiento humano. Y como estamos diciendo que el dolor crónico es una experiencia, yo como fisioterapeuta tengo que por lo menos entender cómo funciona el ser humano a nivel de procesos cognitivos superiores. Cómo entiende, cómo atiende, cómo percibe, cómo memoriza. Bien, todas esas cosas, por favor, formaros, haceros algún cursillo, porque es francamente importante y es a donde vamos la fisioterapia, al hands-off, cada vez tocar menos al paciente y educarlo más. Entonces, volvemos a tener problemas con esto, y os lo he dicho antes, todos sabemos lo que es la atención, todos sabemos lo que es la percepción, todos sabemos lo que es la memoria. La RAE dice que la atención es la acción de atender. Perfecto. Yo os voy a invitar a que busquéis conceptos psicológicos, cuidado que también es difícil buscar alguno que esté decente, para que entendáis cómo son los procesos, no tiene nada que ver a la acción de entender. ¿A qué atiendo yo? Fijaros, cuando os vais a comprar un coche o unas zapatillas, un carrito de bebé, lo que queráis, lo veis por la calle, pero antes de que vuestra atención no estuviera ahí, la cantidad de estímulos que vamos viendo, nuestro cerebro no es capaz de interpretarlos todos y sesga y filtra. Entonces, la atención es una cosa, la percepción es otra y la memoria es otra. Porfi, formaros en estas cosas porque luego podremos jugar, podremos jugar con lo que es el placebo y el nocebo. Y aquí sí que viene otra de las preguntas. Esta contestádmela, porfi, que la tengo puesta aquí. Activamos la pregunta. Que la pregunta es, ¿usas el placebo en la consulta? A ver lo que nos vais diciendo. Placebo sí, placebo no, y luego discutimos el por qué. Bien, ya vais votando. Ya vamos votando. Interesante, hay poquitos que utilizáis el placebo, ¿eh? Pues yo me placebo todo lo que puedo. Me levanto, me da un bofetón la ciática, estoy coja y digo, bueno, ¿qué me está diciendo? Que me está empezando a doler. Perfecto. Que me muevo, no funciona. Perfecto. Me estiro, no funciona. Perfecto. Pastillita que me tomo y mi cerebro piensa, pastillita que te has tomado, Adri, este dolor baja echando leches. Y efectivamente el dolor baja. Si dependemos de la medicación al 100%, no nos vamos a rehabilitar nunca. Tenemos muchísimas cosas y el placebo está evidenciado que funciona. Puede restarle el nocebo incluso efecto terapéutico a la medicación. Puede restársela, buscar artículos porque esto es absolutamente fascinante. Entonces, vuestra actitud es un placebo, vuestra actitud es un nocebo. Hacéroslo mirar. Quiero que alguna vez en vuestras consultas os salgáis un poquito de lo que estáis diciendo y penséis en lo que estáis diciendo, en cómo lo estáis presentando, serios, con una sonrisa, con paciencia, con cariño, con menos cariño porque el paciente no me cae bien, porque hoy tengo un mal día. Por favor, saliros un momentito de lo que estamos haciendo para pensar cómo lo estamos haciendo. Luego te leo, ¿vale? Presidencia del cole, luego te leo cuando estemos en la parte del debate. Entonces, ya hemos dicho que el dolor es una experiencia, ya hemos dicho que tenemos que educar al paciente porque el dolor es una construcción que hace el cerebro y ahí le dices, el dolor te lo estás inventando tú, más o menos, compañero, porque a mí no me duele lo mismo que a ti. ¿Por qué yo puedo con un 37% de discapacidad hacer calistenia y hacer pilates? ¿Y por qué una persona que no tiene discapacidad no puede?
porque no nos duele igual, porque mi dolor me lo invento yo, me lo genero yo me lo guiso y yo me lo como hasta cierto punto. Y eso es un hecho, ¿bien? Entonces, tenemos que intentar educar a los pacientes para ver qué tipo de información ellos están consumiendo para que puedan acceder a una información evidenciada, sólida, pero que sea accesible, vuelvo a repetir, para ellos. Hay que ayudarles a entender que esas señales de peligro son señales que el cuerpo te está mandando, pero no es un cuerpo adaptado, es un cuerpo desadaptado. Entonces, esas señales que no tienen que implicar necesariamente dolor, eh, perdón, nos dice aquí que el dolor no es que lo tengo muy pequeñito. Eso es que es una experiencia que se interpreta en el cerebro, perdón, y que no necesariamente corresponde al daño en el tejido. Esto hay que explicárselo y dárselo por escrito, porque la información luego se la lleva el viento, no somos capaces de recordar. Y si encima no tenemos formación técnica, no somos sanitarios, lo pueden entender, pero no lo van a interiorizar, ¿vale? Entonces, darles información escrita. Y aquí venimos también con algunas de las estrategias que podemos utilizar. Fijaros, genera miedo. El dolor genera miedo, el dolor genera rechazo. Tenemos que mejorar tanto el rechazo que nos genera a nosotros mismos, estoy hasta las narices porque no me puedo mover, porque hoy estoy mal, como el aislamiento social que ya me he referido antes, esa depresión, el estrés, el dolor, esta experiencia negativa es muy dura, no es fácil de llevar y en casos como el mío es para toda la vida. A mí, de momento, los médicos no me van a solucionar el problema porque a nivel de medicina no tenemos todavía una solución terapéutica que sea eficaz. Entonces, intentar Un aportar momento, Adriana, conocimiento. perdona que te corte, Adriana. Sí, Sé que te queda un poquito de la diapositiva todavía, pero te tengo que dar 5 minutos como máximo, porque si no nos vamos a pasar de hora para luego el debate y no me para el sobran, formato del vídeo, ¿vale? me sobra con tres, Vale, Alberto, es perfecto. por el capote. Entonces, tenemos que, lo más importante de aquí es que solos nosotros como fisioterapeutas no vamos a trabajar, no vamos a llegar a nada. Es importantísimo tener una red de trabajo de profesionales de diferentes ámbitos y colocar al paciente en el centro. Suena el enfoque biopsicosocial. Esta es la parte práctica del enfoque biopsicosocial. Cuando yo tengo un paciente de dolor crónico, lo derivo al psicólogo, pero yo tengo que saber a qué psicólogo le estoy derivando. Tengo que saber qué perfil profesional le estoy referenciando. Psicólogos, nutricionistas, porque tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, dermatólogos, porque tenemos alteración en la dermis, uveitis, oftalmólogos. Por favor, equipo de profesional básico, básico, básico para poder trabajar con ellos. Estrategias básicas que nos dicen, pues el estilo de vida saludable que nos están diciendo siempre, higiene del sueño. La alimentación es básica, en estos enfermos es básica. Fijaros, yo comía cacahuetes, comía uvas, pensaba que comía bien, anacardos, todas esas cosas que son proinflamatorias, cuando estamos en brote intentar evitarlas, el gluten intentar evitarlo, los lácteos intentar evitarlos, muchas cosas que ya sabemos, pero modificar la alimentación es fácil, hacerlo es difícil. Tenemos que tener un nutri al lado, tenemos que tener un buen nutricionista al lado. Seguimiento médico, tanto de la medicación como del resto del equipo multidisciplinar que debería saber qué medicación está tomando el paciente. Muchas de las veces tampoco lo conocemos. Bien, ¿qué más podemos hacer? Exposición gradual. Vete moviéndote poco a poco. Prueba por aquí y pruébate el cuerpo, porque no va a responder todos los días igual. A veces a lo mejor te quedas tieso y no puedes seguir, pero otras veces el cuerpo te va a decir, es que me quiero enganchar. Exponte, prueba, y si el cuerpo te dice que sí, adelante. Pero si tú no te expones y no pruebas, te vas a quedar en el no. Tenemos que aprender a ser amables con nosotros mismos, cambiar el lenguaje, la manera en la que nosotros hablamos nos condiciona también el cerebro, ¿vale? Es importantísimo que sepamos hablarnos con amabilidad y con cariño. Y en este caso, como vamos para largo, la persistencia. Tenemos que ser absolutamente constantes en nuestro ejercicio y en nuestra higiene postural, en nuestra higiene de manejo del estrés, de descanso y de alimentación. Visualizar, trabajar con neuronas espejo es súper guay aquí, los feedbacks son muy guays y diferenciar lo que es el deporte del ejercicio, porque no es lo mismo la movilidad que el ejercicio que el deporte. A veces podremos hacer una, las dos o ninguna o las tres y acompañar ejercicios de respiración en estos pacientes, porque vuelvo a repetir que tenemos problemas en la parrilla costal, que nos cuesta coger aire, que luego tenemos cardiopatías, insuficiencias respiratorias, que esto no es broma. Trabajar la respiración aquí es un básico y es muy difícil, pero esto también hay que trabajarlo con el paciente, ayudarles a identificar el tipo de dolor que tienen. ¿Estás en brote de dolor inflamatorio? ¿Estás en brote de dolor articular? ¿Se te han inflamado los tendones?
qué dolor tienes, qué estructura estamos trabajando hoy, aquí y ahora. Porque a lo mejor no es la misma con la que te has levantado. Entonces, cuando tenéis clases de pilates, preguntadle qué te duele, cómo te duele. Y una vez que tú lo sabes, dices, bueno, pues si tiene dolor radicular, pues no le voy a meter un ejercicio donde voy a poner en tensión todo el nervio. No, trabajaré haciendo deslizamiento a dos extremos. Bien, trabajaré haciendo otro tipo de técnicas, pero vosotros tenéis que saber, porque les tenéis que preguntar aquí, ahora, hoy, ¿cómo estás, compañero? Entonces, otras estrategias, bueno, aquí os preguntaba qué es el locus de control, es la última pregunta y ya luego pasamos a los casos clínicos, ¿vale? Entonces, si me la queréis contestar, ya sé que me he ido un minutillo, pero bueno, si me la queréis contestar, yo os lo agradezco, creo que la tengo abierta y si no la abro ya, activar. ¿Sabéis lo que es el locus de control? ¿Os suena esa palabra? No. Estoy leyendo mientras tanto, ¿vale? Lo que dice la presidenta del cole. Ah, mira, muy bien. Vale, pues gracias por la aportación, presidencia del cole, en respecto al placebo. Bueno, veo que gente sí que conoce el locus de control, muy interesante en este caso, Susana, aprovéchalo. El locus de control es un poco lo que nos hace a las personas internamente posicionarnos ante la información y lo voy a explicar muy, muy brevemente. Hay gente que cree en el horóscopo y en la religión y gente que no. La gente que cree en el horóscopo y en la religión lo que va a buscar son estrategias de fuera. A mí que me den una pastilla y que me quiten el dolor. O yo rezo y que me quite el dolor Dios. Las personas que tienen un locus de control más interno lo que van a hacer es buscar estrategias de afrontamiento más activas y está evidenciado que estas estrategias de afrontamiento más activas reducen el dolor, porque no lo voy a situar fuera, no voy a rezar para que se me vaya el dolor, no voy a tomarme la pastilla y a quedarme sentada mirando la tele hasta que esa pastilla me haga efecto. Voy a hacer otras cosas y voy a buscar otras cosas. Entonces, cuando identifiquéis un paciente que tiene estrategias pasivas, que tiene un locus de control externo, vamos a intentar darle de comer estrategias activas y que poco a poco vaya cambiando ese rasgo de su personalidad, bien, para hacerse una persona con herramientas para que pueda esa persona hacerse cargo de su situación, porque el problema de dolor lo tenemos nosotros. Eso también es duro de aceptar, pero lo tenemos nosotros. Entonces, nada, terminar con una pedazo de frase de Concepción Arenal que dice que cuando el dolor no es un verdugo, se convierte en un gran maestro y no os imagináis lo cierto que es. Lamentable que yo haya tenido que conocerlo por experiencia personal, pero totalmente cierto. Entonces, nada, hasta aquí la presentación de hoy. Ya vamos con los casos clínicos, ¿vale? Si queréis. Perdona que es que no lo puedo hacer más grande. 100%. Mira, aquí ahora me deja. ¿Lo veis mejor? Vale. Son todos casos reales, ¿eh? Son todos casos reales. Yo os he puesto aquí, el tipo este tiene un estilo de afrontamiento, por cierto, el primer caso soy yo. El tipo este no, la tipa esta tiene un estilo de afrontamiento activo, ¿vale? El informe médico nos dice en la primera consulta que tiene dolor en el raquis lumbar, en la región sacra, de carácter inflamatorio, que me despierta por la noche, que tengo rigidez matinal más de una hora, que me afecta más al raquis dorsal. Me deja sin respirar, no puedo respirar. Tengo episodios de diarrea desde que comenzó, pues, que coinciden con las épocas de más dolor, que es raro que se te inflamen las articulaciones y se te inflame el intestino. Mis hermanos son positivos, son sintomáticos. He tenido operaciones varias, anemia por las operaciones, bla, bla, bla. Y aquí me dicen que clínicamente os lo voy a resumir, ¿vale? Tengo más del 50% de la pala ilíaca afectada, degeneración en el tejido blando, la lumbar con degeneración, rectificación en la lumbar. Clínicamente yo no me debería de estar moviendo como me muevo. Clínicamente yo debería estar bastante peor. No se observa capsulitis articular, no se observan signos de anquilosis, pero sí que hay un edema subcondral y hay signos de sacroileitis bilateral, en mi caso, ¿vale? Esto no lo puedo cerrar. Actividad inflamatoria intestinal, perdona, actividad inflamatoria en la articulación sacroiliaca izquierda. Bueno, ahora también está en la derecha. Me diagnostican espondilitis anquilosante, diarrea, hipotrigliceridemia severa, ¿vale? Por malabsorción probablemente. ¿Y qué me dan? Meloxicam, que es un antiinflamatorio específico, Robaxisal, que es relajante muscular, y fíjate que a mí me prescriben fisioterapia. Fisioterapia. Y aquí me gustaría preguntaros a vosotros, ¿vale? Que esta es la parte que nos toca.
Por favor, encender las cámaras si nos importa participar, mejor por voz que por el chat, si no nos importa. ¿Qué han hecho bien en este tratamiento? ¿Qué han hecho mal? ¿Qué podemos mejorar? Con lo que hemos visto, ¿qué podemos mejorar? De hecho, Adriana, te vuelvo a intervenir y ya para esta ocasión aquí te tendría que dar por concluida ya la intervención. Sé que te quedan un par de casos clínicos. Así que, primero de todo, darte las gracias por la presentación. Ya había dejado un poquito de margen también y sé que hemos empezado un poquito más tarde de las 7, pero es que si no se nos va a ir en demasiado porque sé que con el... Es que el propio título lo dice, o sea, sé que la intervención es sobre espondilitis anquilosante, pero las dos primeras palabras de tu intervención es dolor crónico, con lo cual ya a partir de ahí vamos a tocar muchos más palos, como has hecho en la presentación, darte la enhorabuena por por tu primera Mastermind, la primera de esta cuarta edición. Pero vamos, sí, en relación a este primer caso clínico, y luego podemos ir con más temas de la propia charla. Si alguien quiere intervenir respecto a este caso clínico en concreto, vía texto o, como dice Adriana, si quiere intervenir poniendo la cámara y enchufando el micrófono, pues vía libre. Levantamos la mano como Marcela y le damos por aquí. Hola, ¿me escucháis bien? Te escuchamos, Marcela. Adelante. Vale, perfecto. Pues mira, me encanta primero pues daros las gracias. Yo soy también fisioterapeuta y paciente de espondilitis anquilosante, incluso pues hace poco que también empecé con tratamiento biológico. Y lo que más me gusta del caso de Adriana es que te hayan mandado a fisioterapia. A mí lo primero que me dijeron fue, no puedes hacer nada. em, Vamos, el diagnóstico para mí fue totalmente traumático porque me pusieron casi ya en una silla de ruedas. Entonces, Exactamente. sí, porque Te tenía descarto. pues sacroilitis bilateral y todo. Empecé con metotrexato, ácido fólico, no funcionó. Yo tengo problemas en la piel también, una pitiriasis linquenoide secundaria al problema de la espondilitis anquilosante y problemas cardíacos también. Entonces, muy bien por tu médico, por tu reumatólogo o tu médico, no sé quién te diagnosticaría, en mi caso fue reumatólogo, y yo le sumaría también un apoyo psicológico, porque Ahí estamos. un diagnóstico así en una persona joven, yo tengo 33 años, soy bastante activa, y ver que cada día me siento más mermada de salud y de movilidad, pues es como un choque muy, muy fuerte. Entonces yo sumaría un apoyo también psicológico que sea como un tratamiento integral, que integre todas las especialidades que deben estar pues asociadas a la enfermedad. Exacto, jo, muchas gracias Marcela por compartirlo. Lamento que estés ahí, quédate con mi contacto, explótame lo que quieras, porque Gracias. no voy a permitir que tú vayas perdiendo movilidad cuando otros la estamos ganando. Guiño, guiño, ya te enseñaré algún truquillo, ¿vale? Pero Muy bien. el apoyo psicológico, que es lo que hemos dicho. ¿Y qué haríais vosotros, fisioterapeutas, con con un paciente como yo? ¿Qué me vais a hacer a mí? Cuando yo llego a la consulta, ¿qué haces conmigo? Eso es lo que os quiero preguntar. En base a lo que hemos visto aquí y ahora, ¿qué hacéis conmigo? Si hay alguna valiente que se anime, si no vía texto, si no tiene posibilidad de poner micrófono y o cámara, si no, pues levantad la mano y podéis intervenir por aquí sin miedo ninguno, que esto es nuestro lugar seguro. No todos a la ¿Vamos, vez, ¿eh? No de valientes? vergüenza. Venga, Seila. Me están escribiendo por el chat más que intervenir. Comenta, Seila. Educarte en tu patología de primeras, bueno, Adriana viene bastante Bueno, bien enseñada. No sé si ha sido Adriana en tu caso más de motu propio o has tenido algún profesional de algún campo que te ha informado o te ha enseñado más respecto a la espondilitis anquilosante. Porque me parece patología que, como toca también varios palos a diferentes sistemas, como has explicado, ¿cómo ha sido en tu caso en concreto? Si ya tenemos el mix de profesional y paciente. exacto. Rosa, no te lo compro. Soft skills, dime alguna en concreto, mientras yo cotorreo un rato. En mi caso, Alberto, yo tengo dos hermanos, el mayor debutó muy joven, a los 12 años, tardó 10 más de 10 en ser diagnosticado. Ujú. Entonces yo empecé a estudiar lo que es la enfermedad, porque yo trataba a mi hermano y digo, joder, tío, yo noto que la musculatura se le afloja, está más relajada,
pero se levanta de la camilla y me dice, hermana, no me has quitado el dolor, o sea, no noto nada. Digo, tío, no es posible. Y yo ya empiezo a decir, pero ¿cómo es posible que ni siquiera perciba un leve descenso de la sensación de dolor? Y ahí es cuando empecé a estudiar desde la psicología cómo funciona el cerebro. Entonces luego me he formado, he tenido mucha suerte, he tenido médicos muy buenos, pero es que tengo, o sea, soy muy curiosa a nivel de estudio, sigo a gente muy potente. O sea, hay divulgadores en este país maravilloso. Y si queréis os dejo un par de libros o cositas para que... Pero ha sido autodidacta. Yo estoy formada en suelo pélvico. Afortunadamente me estoy ya especializando en dolor pélvico, disfunciones sexuales o dolor crónico pélvico, neuropatías, cosas así. Entonces estoy juntando mis dos pasiones, que una me ha venido sobrevenida por la enfermedad y la otra es la sexualidad o la parte de suelo pélvico. Pero sí, en mi caso he sido yo autodidacta porque falta mucho apoyo. Yo he tenido suerte, que es lo que decía Marcela, que a mí me han prescrito fisioterapia, a casi nadie se la prescriben. Pero cuando yo voy al fisio, a mí lo que me hacéis, compañeros fisios, es quítate la camiseta y te doy un masaje. Pues yo voy a levantar los hombros, voy a acercarme para abrir mucho los ojos y pestañearos así un poco y decir, ¿y qué más? Porque yo me levanto y no me mejora el dolor. Entonces Seguro luego que estamos sí. nosotros fisioterapeutas reivindicando que los CAFID no se metan en ejercicio terapéutico. Si no nos mantenemos activos, si no trabajamos la fuerza, si no le ganamos al cuerpo y empezamos a secretar endorfina, serotonina, dopamina y cosas bonitas, oxitocina, nosotros no vamos a cambiar ni el estado de ánimo ni nuestro rango de movimiento. Entonces, yo os invitaría a que un paciente como yo le preguntéis lo que os he dicho, Adri, ¿cómo estás hoy aquí y ahora? Pues mira, estoy tiesa. Bien, pues un poquito de terapia manual para soltar los músculos, pero en cuanto estés suelta, te levantas de la camilla y te pones conmigo a hacer ejercicios, ¿vale? Y ahí, Enviamos a la Seila, unidad de afrontamiento activo del dolor ahí, crónico. Te la compro, Seila, te la barriendo para compro. casa. Muy bien, muy bien. Vale. Entonces, nada, a mí me podéis Un momento, había preguntar lo que levantado la queráis. mano el usuario Suni de Like. No sé si puede intervenir con el micrófono, lo va a hacer de manera escrita. Suni, ¿estás por Hola, ahí? hola, buenas tardes. Hola, buenas. La cámara no se me activa, no sé No por pasa qué. nada, te escuchamos alto y Eh, claro. bueno, me llamo Sunita Mara y soy fisioterapeuta. Y bueno, quería comentar de que, bueno, yo no tengo espondilisis, pero mi pareja sí. Entonces, en principio, a la pregunta, lo que preguntaba Adriana, yo lo que le realizo ahora mismo es presiones suaves y por lo menos le alivia. A ver, ya lleva 1 año y pico con esta enfermedad desde que le diagnosticaron. Y bueno, al principio sí que lo pasó mal, no podía levantar y tal, pero poco a poco, a través de los medicamentos que le recetaron los reumatólogos, pues ha mejorado y sobre todo, claro, es un paciente que trabaja en hostelería. Entonces, bueno, también Vale. eso afecta. Y bueno, de momento pues está recuperando con los medicamentos y a base de las presiones suaves que le realizo y mejora. Y solo Vale, era... pues te invito, Suni, a que sigas con esas presiones, que es verdad que alivian un poquito el calorcito suave, también va muy bien, pero todo eso lo que le estamos haciendo es pasivo. Le estamos dando un masaje, le estamos dando medicación. Su cuerpo, su tejido tiene que empezar a espabilar. Él por sí mismo tiene que empezar a moverse, tiene que empezar a cambiar patrones de movimiento en el cerebro, crear otras vías y educar al cuerpo en el que no todo el movimiento duele, porque si no nos vamos a quedar cada vez más pequeñitos, nos vamos a ir a la postura del esquiador. Y yo siempre se lo digo a los pacientes, la extensión es de valientes. Ganarse una extensión dorsal es de valientes. No os imagináis lo mucho que duele a veces hacer ese trabajo, pero es necesario porque somos jóvenes y porque desafortunadamente es que si no, si nos quedamos en un estilo de afrontamiento pasivo, que es un poco el perfil que veo en tu pareja de momento, no lo vamos a decir como si fuera así ya para siempre. Deberíamos de darle en este caso, y muchas gracias por tu intervención, darle estrategias de afrontamiento activas. Eso es una de las cosas que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de tu pareja, y hazme caso que en esto funciona mogollón. Vale. Bueno, muchas gracias. Gracias, Uni, por animarte. Y en colación con lo que dice Adriana, y volver a lo que se ha comentado previamente en el chat, antes de dar paso a Ana María Martín, es una dinámica que está cogiendo impulso el hecho de que tanto fisios más jóvenes como más mayores estemos
haciendo esa derivación a aprender, a intentar aprender un poco más también de otras especialidades y de otras profesiones y de tirar más hacia lo activo con los pacientes, sin olvidarnos de la parte de la terapia manual, la escucha, etcétera, etcétera. Pero creo que esa dinámica es la que está cogiendo impulso. Así que a seguir con ello. No me enrollo más. Ana María Martín, ¿puede usted desmutearse en términos radiofónicos? Todo tuyo. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, hay mucha gente conectada en el chat que me conoce y sabe quién soy. Llevo 25 años enseñando en la Universidad de Salamanca y uno de mis temas favoritos, entre otras cosas porque fue mi lección cuando yo accedí a mi plaza de titular, es la espondilitis anquilosante, a la que yo me he negado a llamar la espondilitis anquilosante durante muchos, muchos años. Ahora he sucumbido. Yo creo que el hacerse mayor, porque mi teoría siempre fue que deberíamos de llamarla pelvis, y es lo que quiero compartir con vosotros, ¿no? Deberíamos de llamarla pelviespondilitis reumática, porque la pelviespondilitis anquilosante lo que le pone es el pronóstico de las personas que padecen esa enfermedad, que es que se anquilosan. Y mi teoría y siempre mi discurso ha sido que una persona a la que le mantenemos el movimiento no se va a anquilosar, independientemente de que luego habéis estado hablando de dolor crónico y demás. Pero mientras yo me muevo, ¿no? Una articulación no se anquilosa, sigue teniendo movimiento. Por lo tanto, siempre, he peleado durante muchos años para convencer a la gente de que el término anquilosis es un mal término para esta enfermedad, sino que debería de ser... Es un nocebo. Exactamente, es un nocebo. Y lo que pasa es que llega un momento en el que ya he desistido. Y luego, un poco por lo que has estado hablando del efecto placebo, que me parece que es también un tema apasionante, yo creo que también tenemos que abandonar, creo que en fisioterapia tenemos que saber, y para eso está la investigación, para que nos demuestre qué parte de nuestra actuación fisioterápica se debe única y exclusivamente a las herramientas y cuál otra parte de la actuación fisioterápica se debe a lo que tú puedes haber denominado soft skills, pero que son otro tipo de efectos terapéuticos de la actuación como terapeutas que somos. Y creo que esto de efecto placebo, a mí no me gusta nada hablar de efecto placebo, ¿eh? No me gusta nada porque no creo exactamente en el efecto placebo. Creo en las partes del efecto de la terapia, y una parte del efecto de la terapia es efectivamente la herramienta, otra parte del efecto es la empatía. Has hablado de la empatía ahora mismo tenemos mucha información sobre la neurociencia de la empatía, es decir, de la relación terapeuta-paciente. Luego está la parte de las creencias, que a lo mejor sí que tienen que ver con esa parte del efecto placebo, porque es la más subjetiva por parte del paciente, pero que no todo lo que no es herramienta es efecto placebo, sino que hay otras partes de la actuación fisioterápica que tienen un efecto terapéutico y que no deberíamos, yo por lo menos soy de esta opinión, no deberíamos llamar efecto placebo, porque nos estamos haciendo un flaco favor a la disciplina como tal. Nuestra buena actuación y nuestra buena recomendación y el poner en marcha a los pacientes y que los pacientes se vuelvan activos, eso no es efecto placebo, eso es efecto clínico que a lo mejor no claro, es para nada. Eso, llevas toda la razón. El efecto placebo no es eso. No quiero meterme mucho más porque por tiempo no puedo explayarme en conceptos, pero una cosa son las soft skills y otra cosa es el efecto placebo. Y es verdad que todavía tenemos que redefinir a nivel terminológico muchísimas cosas, pero por lo menos, yo no soy tan joven, tengo ya 40 años. Pero sí que es verdad que lo que dices tú, yo no tengo anquilosis, yo me muevo mejor que a los 20 y cuando voy a mi reumatóloga y me dice, ¿cómo vas de movilidad? Digo, es que estoy ganando. Se queda cortocircuitada, lo apunta y me mira. La reuma que tengo ahora, la que me diagnosticó, no. Entonces también hace falta mucho apoyo por parte del médico porque nosotros estamos ya cada vez diciendo más, venga, muévete, venga, sea activo, venga tal. Entonces el sistema de creencias que también decías tú, más que el sistema de creencias, ahí estamos refiriéndonos al locus de control. Que está muy asociado al sistema de creencias, por supuesto, que te posiciona cómo te vas a tomar las cosas, pero para ser un poquito más técnicos vamos a hablar del locus de control en lugar del sistema de creencias, porque como que lo engloba.
Sí, más o menos. Pero te agradezco mucho la aportación, Ana María. Te friquearé el perfil bien para saber quién eres. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Buena intervención también de Ana María por aquí. Adrián, antes de continuar, porque tenemos una pregunta aquí por escrito de Mónica de Andrés, si quieres dejar de compartir la presentación y así nos podemos ver las caras a la gente que va a intervenir de una manera un poquito Por supuesto. más fina. Alguien ha levantado la mano, no sé si la ha dejado de levantar, pero antes que nada, comentario de Mónica de Andrés, lo leo en alto, Adriana, y así lo puedes contestar tranquilamente. Pregunta para Adri, ¿qué papel le ves al mindfulness en el dolor crónico? A ver. Pues lo veo, el mindfulness no son técnicas de relajación, o sea, es un tipo de técnica de relajación. Yo personalmente lo practico porque se puede adaptar de muchas maneras diferentes y lo interesante de esto es que te hace que tu foco de atención se centre y ya hemos hablado que el dolor consume recursos, le va a interesar 100% de las veces al cerebro. Luego nosotros tenemos que aprender a salirnos de ahí. Entonces, os pongo un ejemplo. Yo voy a caminar. Tengo la clínica a 200 metros de mi casa, está muy cerca. Hay veces que he tardado más de 10 minutos en llegar porque no puedo. O sea, tengo que ir con muleta o con bastones. Y las veces que estoy moviéndome bien, me hago mis clases de pole dance, de calistenia, de lo que sea. Pero cuando estoy en brote es difícil. Entonces, ¿qué hago ahí? Utilizo todas las técnicas que tengo a mano, la relajación, la respiración, el mindfulness. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho el mindfulness activo, es decir, no pensar en lo que estoy tal, no sé qué, sino cómo estoy caminando, cómo estoy apoyando el pie, cómo estoy trasladando el peso, cómo llevo la espalda. Y eso me hace estar centrada en mi cuerpo de una manera diferente y me ayuda a ver mi cuerpo de una manera mucho más amable. Porque esto que sepáis, compañeros, que no es fácil decir lo que estoy diciendo. O sea, yo cuando tengo problemas de dolor, brotes de dolor, me cuesta mucho mirarme al espejo. Se genera una imagen muy negativa de tu cuerpo. Es difícil de llevar porque te duele el cuerpo, te pesa. Yo no peso 50 kilos y parece que peso 200 con una barra de metal fija en la espalda. Yo no tengo huesos normales. Entonces, el mindfulness, a la persona a la que le guste ese tipo de técnicas, le invito soberanamente a que las practique. Luego tenemos otras, tenemos la relajación autógena de Schultz, el entrenamiento autógeno de Schultz, la relajación progresiva de Jacobson. Tenemos muchas herramientas que lo que nos van a hacer, compañeros, es sacar el foco de atención y encima ayudarnos a bajar el sistema nervioso simpático y activar el parasimpático. ¿Qué nos está haciendo el cuerpo por dentro? Decir relájate. Relájate porque tú ya vas como una locomotora. Entonces yo sí que lo practico, me parece francamente útil. Ya te digo que no todo el mundo entra, pero una técnica muy recomendable. Adriana siempre respondiendo con desarrollo. Me gusta, me gusta. No da puntada sin hilo y me gusta. No sé si, bueno, tenemos tiempo todavía por estar yendo ligera la ronda de preguntas. Si alguien quiere levantar la mano, dejar alguna pregunta en el chat, tenemos tiempo todavía, tenemos unos minutines todavía. Si alguien quiere poner la cámara también para comentar, perfectamente, no hay ningún tipo de problema, que esto va a quedar aquí. Ana María sí que la ha dejado puesta, no sé si va a querer intervenir otra vez o es que ha dejado la cámara. Sí, tiene la cámara puesta, Ana María Martín. No, vale. Cristian Mateos, pues se puede usted desmutear y también tiempo para preguntar a Adriana. A lo mejor nos da tiempo a otra última pregunta aparte de la de Adriana, así que adelante con ello. No me tocaba a mí, ¿no? No. Bueno, hay una persona que ha levantado la mano, pero parece que la ha dejado de levantar. No la tengo por aquí. Era un acceso, vale. Entonces nada, Bueno, tenemos todavía 5 minutines de margen, porque igualmente la presentación, lo has dicho tú, Adriana, al principio, que ha sido a cañón. La presentación tocabas bastantes palos, no solamente la espondilitis anquilosante, sino pues todo lo que le rodea en el proceso diagnóstico, en el proceso patológico de la enfermedad y sobre todo que como es algo crónico, pues obviamente que le has dado un peso muy grande al abordaje crónico de esta patología, con lo cual nos ha parecido, por lo menos a mí me ha parecido muy interesante y sobre todo porque sale a la palestra pues reforzar algo que ha nacido sobre todo en Castilla y León, esa unidad de afrontamiento de afrontamiento activo del dolor crónico, mejor dicho. Entonces, todo lo que sea también complementario al movimiento, pues tenerlo en cuenta, pero lo que tú dices, Adriana, ¿no? Si estás casi más ágil con 40 que con 20, pues bienvenido sea, ¿no?
Claro, por ejemplo, los psicólogos lo que nos recomiendan cuando estamos en estos estados de ánimo, porque además es que te metes en un bucle absolutamente negativo, de retroalimentación negativa, donde todo está mal, te sientas mal, te duelen más, te mueves menos, comes peor, duermes peor. Lo que nos dicen los psicólogos para sacarlo es, nos dan diferentes técnicas, el mindfulness, entre otras, el ejercicio, entre otras. Escribirlo te va a hacer que el procesamiento de la información en el cerebro sea diferente. Y vuelvo a repetir, tenemos que reestructurar el cerebro. No estamos hablando de algo que sea banal, estamos hablando de un cambio en el sistema nervioso central, un cambio en nuestro cerebro. Entonces, escribir ayuda, porque ves la información de manera diferente. Y además es que una vez que lo has sacado, ya no solo la catarsis, que también desahoga muchísimo. No, es que vuelvo a repetir, yo me centro en la ciencia, que a mí me parece estupendo que la sensación de bienestar por haberlo contado te acompañe, que buscamos un poco eso. Pero vamos a ver si esa sensación la mantenemos y la tenemos que mantener cambiando nuestro cerebro porque nuestro cerebro está desadaptado. O sea, se le ha ido totalmente. Tenemos que aprender a ayudarle a que vuelva. Está todo más en la cabeza de lo que nos pensamos. Ya me he metido la licencia también de meter la cámara para ir haciendo momento conclusión. Ya no solamente con la espondilitis anquilosante, sí que he leído recientemente de otra patología que tiene que ver con el cerebro, concretamente la enfermedad de Alzheimer, que se piensa que es una patología degenerativa de ciertas zonas y sustancias del cerebro, pero parece que hay influencia con otra zona del cuerpo, como es la boca, que es posible que infecciones vía oral estén desempeñando un papel a la hora de una cascada de reacciones, a la hora de desempeñar esta patología que también por diagnóstico y por tiempo, pues está diagnosticando más y a más gente y cada vez más pronto. Entonces, guardando las distancias en similitud con la espondilitis anquilosante, Adri, pues que tú lo has dicho, enfermedad inflamatoria, pero con bastantes comorbilidades y que a la hora de diagnóstico y tratamiento, pues que a lo mejor hay un marcador que se nos escapa y que a lo mejor de aquí a, no lo sé, más pronto que tarde, pero de aquí a lo mejor a 20 años, pues la forma de diagnóstico y de abordaje pues está un poquito más definida. ¿Por qué no un protocolo de espondilitis anquilosante o si hay que cambiarle el nombre a la patología como tal, ¿no? Exacto. Sí que es verdad que a mí me gustaría hacer hincapié y espero que aquí estéis todos de acuerdo conmigo. El sistema sanitario español tiene una lacra importante y es que sitúa al médico en el centro y en la periferia. Entonces, muchas de las veces nosotros también somos capaces de identificar que un paciente puede tener cierta patología, porque la sintomatología tú ya lo estás viendo en consulta, y digo un fisio, digo un nutri, digo un psicólogo, un logopeda. Entonces, si nos equiparasen a ese mismo nivel de tratamiento interdisciplinar, sería mucho más fácil porque ellos podrían tratar a los pacientes mejor, diagnosticarnos antes, porque el diagnóstico precoz es básico. Es básico. No nos podemos dilatar, como en el caso de mi hermano, 10 años en emitir un diagnóstico, porque te han inflado a pastillas, a pruebas, y al final lo que haces es generarte rechazo. Y el síndrome del burnout lo conocemos todos, ¿no? Pues sí. Entonces, a mí sí que me gustaría reivindicar un poquito desde aquí, ya que tengo acceso a esta plataforma, muchas gracias, voy a aprovecharlo, a decir que es verdad que tenemos que empezar a reivindicar un poquito más nuestro papel, porque somos, yo lo estoy viendo en consultas, o sea, yo tengo pacientes, tío, que me vienen y a lo mejor van una vez a la semana al fisio. O sea, por favor, amigos fisioterapeutas, los 95 que estáis conectados ahora, si os viene un paciente y viene una vez a la semana con vosotros a consulta y no mejora, ahí no tiene que estar. En vuestra camilla no tiene que estar. Le estamos sacando el dinero y no le estamos ayudando, aunque queramos ayudarle, porque está yendo una vez a la semana y no mejora. Entonces, si nosotros a ese paciente le tratamos en consulta, le mandamos al psicólogo, le mandamos al nutri, al no sé cuál, le vamos a ayudar mucho más que viéndolo de manera exclusiva. Nos estamos quejando de que los médicos al final acotan y te doy una medicación y estamos haciendo muchas veces nosotros lo mismo, los fisios de te trato el tejido. No estamos hablando de tratar tejido, estamos hablando de tratar experiencias. Así que vamos a enriquecérsela. Tratar a la persona y no tratar rodillas, como diría aquel, ¿no? Me gusta que hayas Por hecho favor. hincapié en que tengamos más peso. Yo creo que Gustavo Paseiro y Eduardo Fondevila en concreto, desde el SOGAFI, ya han conseguido un pequeño avance en ese sentido, que es que no necesiten ser derivados desde atención primaria, desde el médico de cabecera a otros profesionales, en concreto con el fisioterapeuta, sino que la persona, dentro de un marco y de unas patologías y sintomatología en concreto, pueden acudir
directamente como primer profesional, como primera línea de acción al propio fisioterapeuta, con lo cual no creo que sea algo que tarde en aparecer y en llegar. Son las 8:10 de la tarde, con lo cual, si alguien tiene una última pregunta por escrito o por audio, última llamada, porque si no se nos va a ir de hora y Mercedes y José Luis me van a dar una colleja. Entonces, no creo que la primera vez que me dejan estar aquí metiendo baza, pues me tengan que reñir en exceso. Si no hay ninguna pregunta más, Adri, te dejo el last minute call, que se suele decir en el mundo anglosajón, tu último minuto para conclusión a la charla que has hecho o lanzar un mensaje a las casi 100 personas que te están escuchando ahora. Pues nada, yo agradeceros muchísimo a todo que hayáis estado por aquí. Sí que os voy a decir que como profe me esperaba un poquito más de participación, que esto no es una clase de universidad que nos vamos a preguntar ni a hacer exámenes, porque al fin y al cabo tened en cuenta una cosa, de los profesionales que estamos aquí, estamos aquí por algo. Entonces estos cursos son muy interesantes cuando vosotros planteáis abiertamente esas preguntas, porque os obligáis a pensar, nos obligáis a pensar y además nos ayudáis a ver las cosas de manera diferente. Así que yo estoy encantada, de verdad, reivindicar el papel activo del paciente. Somos nosotros quienes tenemos el problema de dolor, no el vecino. Somos nosotros los que tenemos que tener también un poquito de voz a la hora de decir esto me parece bien o esto me parece mal, y por el último minuto, fijaros, a mí me pusieron, me mandaron una medicación muy potente, la inmunodepresión, la inmunosupresión, estuve 2 o 3 años inmunosuprimida. A mí no me mejoraba el dolor, no me mejoraba la situación y tal, y me lo prescribieron para toda la vida. Pues me ha generado psoriasis en las manos y patología ginecológica de por vida. Muchas gracias, médicos, por tratarme a mí igual que una señora de 80 años que no se mueve de la cama. Por eso os digo que hace falta reivindicarlo, porque yo me lo tomo con sentido del humor y estoy dispuesta a pasar por ello y a pasármelo, a bailarme mi dolor. Estoy dispuesta a todo, pero no todo el mundo tiene mi actitud, ni desgraciadamente mis habilidades o los conocimientos, porque yo soy sanitaria y me dedico a trabajar esto y a estudiar esto. Entonces estoy en una situación privilegiada y quiero que esa situación de privilegio la tengan todos mis compañeros con dolor crónico. Perfecto. Pues muchas gracias, Adri, a ti por ser literalmente la primera que se atrevió con la Mastermind, que ya han pasado unos cuantos meses desde que postulaste la charla. Así que gracias por estar por aquí. Espero que la gente ya tenga pues una referencia más en cuanto a espondilitis anquilosante y a dolor crónico. Y desde realización, como...